¿Son pacientes? Tendría que preguntarle a su esposa, ¿no? ¿Tu esposo es paciente? ¿O a tu esposo? ¿Tu esposo es paciente? ¿Y qué tal a tus hijos? ¿Tus papás son pacientes? ¿O a los papás? ¿Tus hijos son pacientes? Pongámonos a pensar en un momento, hermanos, cuando estamos en el tránsito y de pronto no avanza nada y estás apurado. ¿Cuál es el movimiento principal que hacemos? El del pie, no sé, o el dedo ahí, la mano. Como que esto hace que el tiempo pase más lento, ¿no? O el pie. Algunos no solamente en eso, hermanos. Cuando el bolígrafo nos raya, ¿se han dado cuenta que hay un demonio en el bolígrafo? O la impresora, están poseídas, hermanos. Justo cuando estás apurado y estás así, no raya. ¿Quieres imprimir? Pues, error, cambie de tinta. ¿O soy el único que le pasa eso? Y no solamente, hermanos, ¿cómo es que tú actúas en situaciones que te irritan? Con personas que te irritan. ¿Cómo es que reaccionas? ¿Cómo es que tú pasas en interrupciones? O cuando viene el internet. Hoy estamos en un tiempo donde todo queremos rápido. Todo es rápido, ¿no ve? Así. Antes no había internet. Para hacer una investigación, ¿qué tenías que hacer? Ir a la biblioteca. Pedir, primero buscar en las fichas, ¿no ve? Y si era una biblioteca actual, en la computadora, sobre la materia. Una vez que sacabas el libro, tenías que agarrar el libro y buscar el índice. Y si había algo parecido en el índice, tenías que buscar y leer toda esa parte para sacar un parrafito. Ahora, ¿cómo es, hermanos? Google. El rincón del vago. Monografías.com. Descargas. Control C, Control V. Y algunos son tan vagos que ni siquiera borran la parte que dice editar. Editar. O la leche. ¿Se han dado cuenta antes cómo hacíamos la leche? Mi mamá compraba leche de la lechera, le llamábamos, que era una señora que tenía vacas en la zona y sus vacas por todo lado caminaban. Pero venía la leche, gritaba la señora. Y en esas latas antiguas, como jarrones de latas, venía y le vendía a mi mamá por vasos. Y nosotros lo llevábamos a la cocina para sacar la nata. No sé si algunos conocen eso. Pero la leche la tenías que colocar ahí y tu mamá te decía, vas a cuidar que no rebalse. ¿Cuánto tiempo tenías que esperar? Tú no sabías, hermanos, eso es otro demonio. ¿Por qué? Porque vos esperabas ahí y esperabas ahí, o sea, tenías que estar atento porque empezaba a evolucionar y alguien te hablaba, no molesten, no molesten, tengo que ver la leche. ¿Por qué? Porque en un segundo, hermanos, alguien te decía, pero mira lo que está viendo, ¿qué cosa? La leche ya estaba. Y ahora todo es rápido. Agarras tu vasito de leche, microondas, 1 minuto, pip, tit, tit. Y de paso, bien desesperados algunos, ¿no? Impacientes. Ay, mira, 1 minuto no calienta. ¿Qué hubiera sido si hubieran vivido hace algunos años atrás? Cuando no todo era tan rápido. Ahora, hermanos, estamos viviendo un tiempo donde la gente es muy impaciente. Todo nos impacienta. ¿A qué hora va a terminar el culto? Ya es hora, pero mira, yo me impaciento harto, así a veces ya con la puntualidad estoy peleando y a veces ya quiero que nos manejemos a la hora y estoy allá. Y algunos estamos con esa impaciencia, pero hermanos, la impaciencia es lo contrario de la paciencia y lo que Dios quiere es que seamos Si alguien cree en el Señor, dice que tiene los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu que tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz y que tiene ¿qué?
paciencia. Alguien que ama al Señor, alguien que conoce al Señor, tiene que tener paciencia. Pero estudiemos un poquito qué es paciencia. Vámonos a Hebreos capítulo 12. Y con esto, hermanos, vamos a ver qué siempre es la paciencia, cómo puedo tener más paciencia, para qué Dios me da o quiere que yo tenga esa paciencia. Y vamos a aprender cómo tener paciencia con nuestro prójimo, que es lo más difícil, ¿no ve? Algunos hermanos ahí rápido ya explotan con algunos. Lo peor en algunos casos es que explotan con su familia y luego, por no ser pacientes, se arrepienten de todo lo que han hecho y pierden muchas cosas. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Para algunos hermanos, para otros sí es Hebreos. Hebreos 12:1, mejor leeremos a la voz de 3. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo nos habla de que esta carrera del cristianismo, ¿cómo tenemos que correrla? ¿Con qué? A ver otra vez, ¿con qué? A ver, solo los del Bolívar, ¿con qué? Ahora todos los del poderoso Tigre, ¿con qué? ¿Cómo se llama el equipo del Alto? Always, los del Always Ready. Ahí está. Cuando dice, teniendo alrededor nuestro tantos testigos, en el capítulo 11 está hablando de todos esos mártires en Cristo. Hermanos, nosotros tenemos testigos. En la antigua Grecia, Pablo está tomando ejemplos de Grecia y dice, corramos con paciencia. Y antes de correr con paciencia, dice, despójense, quítense. En Grecia, prácticamente, hermanos, los atletas corrían desnudos. ¿Por qué? Porque se sacaban todo aquello que les molesta. No sé si alguien ha jugado fútbol con traje. ¿Alguien ha jugado fútbol con traje en la promo? Boli, en el Wally, y te limita, ¿no ve? O sea, es como, ay, quisiera moverme, y te limita. Entonces, para poder correr, tú tienes que sacarte todo, dice Pablo. Tienes que despojarte de todo peso y sobre todo del pecado. Hermanos, nosotros para correr el Evangelio, para correr la carrera del Evangelio, tenemos que quitarnos todo aquello que nos pesa. Cosas del pasado, creo que esto lo hemos estudiado. Dejar cosas del pasado, cosas que no hemos perdonado. No, en el campamento de jóvenes hablábamos, en el retiro. Cosas que no hemos perdonado, cosas del pasado. Todo eso hay que sacarse, hermanos, y correr ¿con qué? Paciencia. ¿Pero qué es paciencia? Otra vez. Viene la palabra hipomoné, que es constancia, resistencia. Esta carrera del Evangelio no se trata de llegar primero. Se trata de llegar a la meta, hermanos. No se trata de que, sí, ya de una vez tengo que ser apóstol. ¡Ay, corres! No, hermanos, la cosa es que termines tu carrera. La cosa es que cuando el Señor te llame a su presencia, tú puedas pararte y decir, Señor, he acabado mi carrera. He culminado, he llegado a la meta. Pero para eso necesitas ¿qué? Paciencia, resistencia, perseverancia, constancia. Hay algunos que no son pacientes. Fallan una vez, ya no quiero, ya me voy a ir al mundo nomás, me voy a tomar. Alguien le trata mal, y dice, ves, así son los cristianos, ya no quiero, ya, y no tiene paciencia. Amén, hermanos. ¿Qué necesitamos? ¿Cuántos quieren paciencia? Digan amén. A ver, digan conmigo, Señor, dame más paciencia. Ese era mi chanchullo. Les he hecho meter la pata. Les he hecho pisar el palito.
¿Saben por qué? Porque en primer lugar, la paciencia es una virtud que nos ayuda a mantenernos constantes y soportar situaciones difíciles. Pero Dios, para darnos paciencia, ¿qué utiliza? Vámonos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y luego vamos a usar mi clásico versículo de Santiago 1:3, pero primero Romanos dice, y no solamente esto, dice, o no solo esto, sino también, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? ¿Qué produce paciencia? La tribulación. Ahora, vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 3. Santiago, capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, que tal vez tú explotas rápido con tus hijos, bla, 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 bla. O con tu esposo te dice alguito y vos bla, 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 ya estás reaccionando rápido con tu esposa. ¿Qué necesitas? Paciencia. Y para que Dios te dé esa paciencia, ¿qué va a usar? Las pruebas. Pablo, hermanos, era un hombre que tenía mucha paciencia. Amén, hermanos. Quiero que abran 2 Timoteo, capítulo 1. Quiero que estudiemos un ratito, un momentito. Quiero utilizar bien mis minutos. 2 Timoteo 1:15. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Qué había pasado con Pablo? Lo han abandonado. O sea, él está en la cárcel y de paso la iglesia en Asia lo abandona. Vámonos al capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 17. 2:17, ahí en 2 Timoteo. Y dice, y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pablo no solamente había sido abandonado, hermanos, también él se estaba enfrentando a falsos cristianos que entraban a la iglesia y enseñaban doctrinas erradas. Y él se enfrentaba con ellos y de paso estaba en la cárcel. En el capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10 de 2 Timoteo. Dice, porque Demas, no los demás, Demas es, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. También saben qué estaba soportando Pablo, hermanos. Estaba soportando ¿cómo se llamaría? El salirse de la iglesia. Se estaba enfrentando a desertores en la iglesia. Para un pastor es bien difícil afrontar cómo algunos empiezan a escoger las cosas de esta tierra y dejan la iglesia, abandonan la fe, abandonan el conocimiento de Dios. Y Pablo estaba afrontando eso, y no solamente eso. 2 Timoteo 4:16, el versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pablo estaba pasando un juicio y tenía una audiencia. Y hermanos, nadie ha ido a su audiencia. Lo han dejado solo. Algunos de ustedes están pasando audiencias, están pasando juicios. Y ustedes saben qué triste es pasar un juicio sin nadie, solito, ni tu abogado, nadie. Y Pablo estaba así. En el capítulo 4, versículo 4, ahí en el versículo 4 de 2 Timoteo, dice otra cosa, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, le decía Pablo.
Y había muchas personas que querían hacerle daño a Pablo. Personas que han aparecido y le han hecho mal. Y en todo eso, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel. Si yo hubiera escrito una de las cartas que Pablo, y esta carta le estaba escribiendo ¿a quién? A un jovencito llamado Timoteo. Yo hubiera escrito esto, Timoteo, o a la iglesia hubiera escrito, hermanos, he ido a mi audiencia y nadie ha venido. De paso, los hermanos están yendo de la iglesia porque están creyendo más en falsos apóstoles y estos se han metido a la iglesia y están enseñando cualquier cosa. Y de paso, me han dejado todos los de Asia. Nadie viene a verme, estoy ahí y para el colmo tengo que dejarle la iglesia a un jovencito que no creo que lo haga bien y vean hermanos, estoy desesperado, estoy afligido, como muchos podríamos decir, y nos quejamos. Pero cuando tú lees Timoteo en la carta, Pablo no habla de esa manera. Cuando tú lees Filipenses, Pablo no habla de esa manera, porque Pablo había trabajado en su paciencia. El Espíritu Santo ha trabajado en su paciencia y él ha encontrado gozo, él ha encontrado paz en medio de esa tribulación, en medio de esa tormenta. Y cuando veía a Timoteo, le decía: Timoteo, tú vas a llevar la iglesia y tengo fe. ¿Han visto cómo responde él cuando dice: nadie estaba conmigo? Y luego dice: pero que no se tome en cuenta lo que han hecho, más bien ora por la iglesia, les aconseja, les recomienda. Pero eso viene solo de un corazón que tiene paciencia, hermanos. Si algunos de nosotros nos quejamos todo el tiempo de todo lo que nos está pasando, necesitamos paciencia. La paciencia es esa virtud, hermanos, que no solo nos ayuda a soportar esas pruebas con fe y perseverancia, sino también, hermanos, que nos ayuda a desarrollar nuestro carácter. Y de ahí hace que estas pruebas, o hace que confiemos que estas pruebas tienen un propósito. ¿Y Dios cómo va a trabajar esa paciencia en mí? ¿Por medio de qué? Pruebas. Ahora, hay un propósito de las pruebas. Hay 3 propósitos por los cuales pueden venir las pruebas, hermanos. El primer propósito que viene en estas pruebas es para disciplinarnos, para moldearnos de algún aspecto de nuestro carácter y ser mejores instrumentos para el Señor. ¿Qué hace el Señor? Nos disciplina. Hebreos, ¿qué dice Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11? Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Y qué padre que no ama a su hijo no lo disciplina? Entonces, ¿por qué vienen a veces las pruebas? Porque te estás portando mal y Dios te quiere corregir. ¿Por qué a veces viene algún problema que tú no puedes entender por qué ha venido, pero estás haciendo algo mal? Dios te está disciplinando. Y ahí en Hebreos, ¿qué dice? Aquel que no recibe disciplina del Señor, ¿qué es? Es un bastardo. A ver, todos digan bastardo. Yo no sabía bien el significado de esta palabra. ¿Qué significa esta palabra? Hijo de cualquiera. ¿Quiénes quieren ser hijos de cualquiera? ¿Quiénes quieren ser hijos de Dios? Yo quiero ser hijo de Dios. Una de dos: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, y algo mucho peor es ser un bastardo. ¿De quién serás? Pero Dios no te reconoce. ¿Y qué dice ahí en Hebreos? Que aquel que no recibe disciplina del Señor, que no recibe esas pruebas del Señor, no es su hijo. ¿Por qué en Santiago, ahí en el capítulo 1 que hemos leído, dice más adelante: y alégrense en las pruebas? Gócense cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué dice que nos tenemos que gozar? Porque en primer lugar, hermanos, cuando yo soy disciplinado y yo soy probado, me doy cuenta que soy hijo de Dios. Hermanos, si alguien de aquí está siendo disciplinado por el Señor, alégrese, eres su hijo. Pero si estás metido en pornografía, estás metido en música secular, estás metido en envidias, en borracheras, en enojos, en iras, en contiendas, en blasfemias, en chismes, porque chisme es pecado, es horrible, y Dios no te está haciendo nada y te está dejando ahí tranquilito. ¿Sabes por qué? Es una de dos: o Dios te es muy paciente contigo y está diciendo: ya mi hijo ya se va a arrepentir. O dos: no eres su hijo. Dice: ¿qué chisme? ¿Acaso es mi hija?
del diablo su hija. Que siga tomando. ¿Acaso es salvo? No, que se vaya al infierno. Jóvenes que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Dios no te está disciplinando. Si no te está disciplinando, preocúpate. Y más te vale que te arrepientas antes. A Jonás, Dios lo disciplina. Dios le ordena que Jonás, ve a Nínive, anda a predicar. Y Jonás, no, Señor, porque tú eres muy bueno y si voy a predicar, tú los vas a perdonar, así que no quiero. Y Jonás se escapa. ¿Y Dios qué hace? Manda una tormenta, lo botan a Jonás al mar y un pez se lo traga. Y por 3 días está en la panza de un pescado gigante, hermanos, hasta que se arrepiente y reconoce. Hermanos, eviten la tormenta, eviten estar en la panza de un pez, eviten estar todos afligidos hasta que tú reconozcas y digas, Señor, está bien, te voy a obedecer. Obedezcan a Dios, hermanos. Hay muchas disciplinas que nosotros nos evitaríamos si solo fuéramos obedientes. Hay muchos hijos que hasta que su papá no le pega, no obedecen, ¿no ve? Y hay muchos de nosotros, hermanos, que no obedecemos a Dios hasta que Dios no nos disciplina. Y muchos no son nada obedientes. Yo me pregunto, ¿cómo quieren que sus hijos les obedezcan si ni siquiera obedecen? Porque por el momento, si yo les mando a hacer algo, deberían ser obedientes, ¿no ve? Obviamente si no está fuera de la palabra. Pero algunos no quieren ser obedientes. ¿Cómo pueden querer obedecer a Dios que no lo ven si no pueden obedecer a alguien que sí ven? Hermanos, no busquen la disciplina del Señor. Segundo, ¿por qué Dios me da pruebas? Para aprender a depender de su gracia. ¿Para qué? Para aprender a depender de su gracia. Para que tú no seas autosuficiente y digas, yo puedo todo, qué capo soy, nadie contra mí. En 2 Corintios 12:7 nos va a hablar de cuando Pablo recibe una prueba. ¿Dónde estás, 2 Corintios? Aquí estás. 2 Corintios 12:7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Pablo había tenido tantas revelaciones de Dios, había visto tantas cosas de Dios. Es más, Pablo dice, ¿no ve? Yo conozco a alguien, no diré si era en cuerpo o en espíritu, o si era visión o si era en carne, que ha ido al cielo, ha subido al tercer cielo. Y Dios le ha mostrado cosas que no se le ha permitido hablar. ¿De quién estaba hablando Pablo? De sí mismo. O sea que Pablo, hermanos, ha subido al cielo en cuerpo o tal vez en espíritu. Pero luego dice Pablo, pero para que eso no me haga que me enorgullezca y confíe en mí mismo, Dios me ha dado un aguijón. Y luego ahí en Corintios dice, y he rogado al Padre, dice, ¿verdad? He rogado al Padre 3 veces. Vamos al versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Que me quite esa prueba, que me quite esa aflicción. Algunos dicen, esa prueba de Pablo era una enfermedad. Otros dicen, era una tentación. Algo sí estamos seguros, que Pablo ha rogado, hermanos, no una, no dos, ni solamente 2 veces. Ha rogado 3 veces al Padre y le ha dicho, Padre, quítame esta espina, quítame esta prueba. Y el Padre, ¿qué le ha dicho? Y ojo, aquí no dice, ¿no ve? En el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he declarado que se vaya ese mal, y he atado al demonio 7 veces. No, él ha rogado. Nosotros no podemos ir con orgullo delante del Señor para ordenarle hacer cosas. Nosotros vamos con humildad para rogarle,
para que Él pueda transformarnos. Y Dios le dice en el verso 9, bástate de mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dijo Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿por qué Dios a veces te da pruebas? ¿Por qué Dios a veces te mantiene enfermo? ¿Por qué Dios a veces te mete en situaciones donde tú no tienes control, donde tú no tienes poder? Es para que tú dependas totalmente ¿de quién? De Dios. Hace unos 4 domingos leíamos un versículo de cuando Pablo decía, y Dios nos llevó a tal punto de que estábamos a punto de morir y no teníamos esperanza, pero Dios nos llevó ahí para que confiemos en Él. Porque Dios nos lleva a un punto de confianza absoluta en Él, hermanos. Y si tú estás pasando una prueba, es para que tú confíes en Dios. Amén, hermanos. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba, cuando le ha dado el derrame cerebral y cuando hemos ido al hospital y le han declarado como muerta. Luego ha sobrevivido un día, ha sobrevivido 2 días y el aneurisma cerebral estaba en el centro de su cerebro, hacia adentro del cerebro. Y mi papá le dice, doctor, díganme dónde le puedo llevar. No importa, le voy a llevar a la China, a Estados Unidos, donde sea, voy a vender todas mis cosas. Y el doctor le ha dicho algo que nos ha marcado y era, ni aquí, ni en China, ni en ninguna parte del mundo pueden hacer esta operación. No existe la tecnología para hacer esta operación. ¿Saben qué estaba haciendo Dios? Nos estaba llevando a un punto donde Él nos estaba diciendo, solo te queda confiar en mí. No confíes en tu dinero, no confíes en tu fuerza, no confíes en lo que puede hacer el abogado, en lo que puede hacer el médico. Tienes que confiar en lo que Dios puede hacer. Amén, hermanos. Confía en Dios totalmente. Tu prueba viene de parte de Dios. Y Dios te está perfeccionando. Dios está haciendo que confíes más en Él. Dios te está disciplinando. Dios te está mejorando. Amén. Tercero, ¿por qué Dios me da pruebas? Para convertirme o para convertir estos desiertos espirituales para, ¿cómo podemos llamar? Convertir el desierto en praderas, para formar nuestro carácter. Dios permite que pase estos desiertos, hermanos, para formar mi carácter. Cuando un hombre no es paciente, es un hombre inmaduro. Cuando una mujer no es paciente, es una mujer inmadura. ¿Y Dios qué utiliza para prepararnos, hermanos? Desiertos, pruebas, problemas y aflicciones. No sé qué tipo de pruebas estás pasando. Gracias. No sé qué tipo de aflicciones estás pasando. No sé si estás pasando algún desierto, algún problema muy grande y muy complicado que pasar. Pero recuerda, Dios está utilizando ese desierto para hacerte una mejor mujer, un mejor hombre y para prepararte para lo que viene. Moisés, antes de liberar al pueblo de Israel, estaba 40 años en el desierto. Estaba muchísimos años en el desierto. Mata al soldado egipcio y se escapa ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto Dios ha tenido que trabajar algo en Moisés que se llama humildad. Y después que Dios ha trabajado en el desierto en Moisés, Dios le llama en una zarza y dice, libera a mi pueblo. No solamente Moisés, hermanos. David, cuando Saúl quiere matarlo, ¿a dónde huye? Al desierto. Y en el desierto es donde David aprende a ser un mejor soldado, estrategias militares y todo lo demás para cuando él va a ser rey. Hermanos, las pruebas nos dan paciencia, nos preparan para el mañana, nos dan carácter. Nos dan carácter. Cuando un papá evita que sus hijos no tengan pruebas, que tengan todo lo que quieran y les protegen de todas las aflicciones, ¿qué están haciendo? Un hombre, una mujer sin carácter, que cuando alguien le diga no, va a ser berrinche como un niño pequeño. Cuando a un niño pequeño dice, si a un chancho y a un niño cuando lloran les das comida,
El chancho va a ser un chancho gordo, pero el niño va a ser un niño gordo y malcriado. No le tienes que dar todo, tienes que permitir que pase pruebas, aflicciones, y tu papá no te va a dar todo. Tu papá, como sabe que las pruebas y las aflicciones son buenas para tu alma y buenas para tu vida, porque evidencia si eres cristiano, evidencia si tienes esa fe, te va a dar pruebas. Va a permitir que tú te encuentres en lugares donde tú pienses que no hay solución, que estás abandonado, que estás solo, que estás sola. Va a permitir que estés en noches de aflicciones, porque son los desiertos que forjan el carácter de un hombre. Son las noches de aflicción y de insomnio que forjan tu carácter para el día de mañana. Porque mañana tú vas a necesitar carácter para poderte parar en un lugar delante de miles de personas. Vas a necesitar carácter para poder llevar adelante un matrimonio. Vas a necesitar carácter para poder ser jefe de una mega empresa, una empresa gigante. Y si tú no tienes carácter, se va a esfumar todo. Y Dios quiere que seas un hombre con carácter, con determinación, con paciencia y firmeza. Y para eso te va a utilizar pruebas. Te va a utilizar pruebas. No solamente ha sido Moisés, David, han sido los profetas, el mismo Juan el Bautista. Antes de que Juan el Bautista predique por 3 meses, ha estado más de 20, casi 30 años en el desierto. En el desierto comiendo langostas, quemándose con el sol, con un pequeño cinto y cuero vestido, para que Dios lo use grandemente. Hermanos, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Quién quiere ser utilizado por Dios para que tu familia se convierta, para que tus hijos vengan al Señor, para que tus papás conozcan de Dios, para que tú puedas llevar un gran ministerio, para que el Señor te pueda utilizar? Lo que tú vas a necesitar pasar es desierto. Lo que tú vas a necesitar pasar es aflicción, es problemas, es persecución, es llanto, es dolor. Yo valoro mucho los días que me dormía llorando y despertaba llorando y caminaba llorando por la aflicción que llevaba en el alma, porque eso me ha ayudado a confiar más en mi Señor y en mi Dios. ¿Y saben qué? Eso me ha ayudado a hacer algo, a alabar a Dios por las pruebas. Amén, hermanos. ¿Puedes alabar a Dios por las pruebas? Porque vienen de Dios, vienen del Señor. Tus pruebas vienen de Dios. Y entonces, ¿por qué no alabarle? ¿Por qué no adorarle y exaltarle? ¿Por qué no doblar rodillas entre lágrimas y con el dolor en tu corazón? Porque se está destruyendo tu hogar, o has perdido el trabajo, o te han robado, o estás en medio de denuncias, o estás en medio de una enfermedad que no tiene sanidad. ¿Por qué no alabarle? Levantar las manos y decirle: Señor, te alabo. Tú tienes un propósito. Gracias, Señor. Y alguien me dirá: ¿y qué pasa, pastor, si esa prueba viene del diablo? ¿Qué pasa si esa aflicción viene de Satanás? Y aunque venga de Satanás, ¿qué mejor adorarle a Dios aunque Satanás te esté probando? Porque Satanás, cuando vea que te está probando y tú adoras y alabas al Señor, él se va a cansar. Y él va a decir: ay, mira cómo le pruebo y este adora. Ay, mejor ya no lo pruebo. Pueden ponerse de pie. Hay alguien más que ha pasado un desierto. Hay alguien más que ha pasado un desierto, y ese se llama Jesús, el hijo de David. Antes de comenzar su ministerio, él se ha internado en el cementerio, en el desierto, hermanos. Y estaba ahí en el desierto por 40 días sin comer, siendo tentado por el diablo, siendo buscado por el diablo. Y gracias a ese desierto tenemos el día de hoy sanidad, tenemos salvación, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos alegría, tenemos victoria contra el pecado, tenemos esperanza para el mañana y tenemos paciencia en el Señor. Amén, hermanos. Abracen el desierto. Gócense en la tribulación, en la aflicción, porque Dios te está perfeccionando y te está dando paciencia. Habrá alguien de aquí que nunca ha aceptado a ese Cristo del desierto. ¿Hay alguien de aquí que quisiera aceptar a Jesús como su Salvador y Señor y quisiera entregar su vida a Dios? Amén. Gloria a Dios. Ahí en tu lugar, ¿cuál es tu nombre? Colosenses 3:12.
Vestíos pues como escogidos de Dios, dice, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así nos tenemos que vestir, hermanos. Luego dice verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí, hermanos, está hablando de un soportar diferente. La palabra es anejomai, que significa ¿qué? Sobrellevar, cargar, aguantar. ¿Qué cosa? Las debilidades de otro. Amén. Hermanos, entiendan esto. Tu compañero, tu compañera, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu amiga que tiene debilidades. Y nosotros los que hemos nacido de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Soportar esas debilidades, sobrellevar esas debilidades. Tu esposo, tu esposa en tu casa, ¿qué tiene? Debilidades. ¿Y qué tienes que hacer? Soportar, sobrellevar. Hermanos, ahora eso no significa todo el tiempo te está hinchando y vos ya, ¿no? Todo desordenado, sus medias por todo lado y ya tengo que soportar, ni modo. No, hermanos, el soportar tiene un límite y el límite es el amor. Pero no tienes que llevar nunca a la ira. ¿Y qué es ira? La ira es un enojo descontrolado. Hermanos, hay muchos hermanos que tienen muchos problemas con la ira. Se enojan rápido, los llaman cable pelado. Les dices una cosita, ya están renegando, ya están gritando, ya están ahí con sujeta, ya están todo el tiempo. Tienen que tener cuidado con la ira. ¿Por qué? La ira, hermanos, nos impulsa a pecar. Salmo 37:8. Vámonos a Salmo 37:8. Dice así la palabra de Dios: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna en hacer lo malo. Aquí el salmista David nos recomienda, hermanos, dejar la ira. ¿Cuántos de aquí se enojan rápido, hermanos? ¿Cuántos de aquí pierden el control rápido? Entiendan, hermanos, es pecado porque ofende a Dios. En Efesios 4:30, aquellos que tenemos problemas con la ira, memorícense estos versículos y sepan lo que Dios opina de la ira. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué pasa cuando yo me enojo todo el tiempo y no controlo ese enojo y lo llevo a un nivel de ira que daño a otras personas? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por palabras que se han dicho? ¿En qué momento? En el momento de ira. No creo que haya alguien aquí que diga, pero así soy, así he nacido, así voy a morir. Como esa viejita del TikTok, ¿no ve? Señora, pero ¿por qué estás enojada? Porque así soy, pues. Así he nacido, así voy a morir, así soy. ¿No ve? No creo que haya algún cristiano que piense así. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo y tienes un nuevo nacimiento. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Que cuando tú te enojas, cuando tú discutes, cuando tú riñes y no controlas ese enojo, contristas al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren hacer poner triste al Espíritu Santo? Y la Biblia dice, no lo contristen. Ahora, en Colosenses capítulo 3, versículo 8, vámonos a Colosenses 3, 8, nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. A ver, hermanos, ¿qué es dejar? Dejar es soltar, ¿no ve? Déjame tu celular, y tú tienes que dejar tu celular y ya está, listo, ya no lo agarras, lo dejas. ¿Y qué dice Pablo que tenemos que dejar ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 8? Dice, dejen esto, ira. A ver, hermanos, ¿qué tenemos que dejar? A ver, todos digan ira. Luego dice enojo. A ver, digan todos enojo. ¿Cuántos se enojan fácilmente? Luego dice malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca.
Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que no andes enojado todo el tiempo. Hay hermanos que están enojados, pero todo el tiempo, todo les reniega. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay amargura en su corazón. Efesios, un poco más atrás, hermanos, vámonos unas 10 hojas atrás. Efesios capítulo 4, versículo 26. Vamos a leerlo todos a la voz de tres, este versículo, Efesios 4, 26. Porque es un versículo que tenemos que saber. Esto es cultura general del cristiano. Cristiano que no sabe este versículo no ha tenido infancia. A la voz de tres, 2, 3. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que sí me puedo enojar, pero el enojo no me tiene que durar. ¿Los niños se enojan? Claro. ¿Han visto, hermanos? Creo que por eso Dios nos dice que seamos como los niños. Los niños se enojan, se pelean, se quitan. Y vos le dices, ya, listo, ya no vas a jugar con ella, ya. Pasan 5 minutos. ¿Cómo están los niños? Otra vez están jugando los mismos que se han peleado, ¿no ve? O sea, ellos se enojan, pero no les dura el enojo. ¿Cómo tienes que ser con tu esposo? ¿Te puedes enojar con tu esposo? A ver, esposas, ¿se pueden enojar con su esposo? Digan amén si es así. ¿Se pueden enojar con sus esposos? ¿Sí o no? Pero no te tiene que durar. Esposos, ¿se pueden enojar con sus esposas? Sí. Podemos, pero no debemos. No nos conviene, dice. Pero no te tiene que durar. ¿Hasta cuándo te tiene que durar el enojo? ¿Hasta la noche? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo? Que no te pesque la noche enojado. Que no te pesque la noche. Ahí todavía vos, ay, mira, paso, desgraciado. Seguro te me va a pedir ahora. ¿No ve? Y lo mismo con nosotros. ¿Me puedo enojar con algún hermano? Claro. ¿Ustedes se pueden enojar conmigo? Sí. Pero ¿hasta qué rato? Hasta la noche te tiene que durar. En la noche, otra vez, como amiguitos, ¿no ve? Ya, abrazo, ya, me has hecho renegar. No sé qué pastor decía, creo que era Pastor Cash, no sé. Busquen camas chiquitas si se casan, dice. Los que se van a casar. ¿Por qué? Dice. Porque si es una cama grande, uno se va a dormir a este lado, están enojados, el otro al otro lado. 3 metros de distancia. Pero si es cama chiquitita, están enojados, le vas a dar la otra espalda, le vas a molestar con el pie. Soltá la cama. Y ahí se van a abuenar, ¿no ve? Amén, dice. Vendan sus camas grandes. Ahora les voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para poder vencer ese problema de ira? Nos hemos dado cuenta. ¿Es la voluntad de Dios que yo ande enojado? No. ¿Es la voluntad de Dios que yo esté con ira todo el tiempo? La ira te destruye, hermanos. La ira te destruye. Hace unos años un hombre que estaba ahí con su auto y había un kinder ahí, y habrán visto el video, ¿no ve? Horrible video. Y ahí el kinder está haciendo su hora cívica en media calle, y el hombre con su auto bocineaba. Y todos los días ese kinder hacía ahí su hora cívica, y el hombre en su enojo, las maestras estaban ahí de, ya, no, es que nosotros tenemos que acabar nuestra hora cívica. El otro, no, déjenme pasar. Y seguía bocineando. Podía darse la vuelta al otro lado. Pero cuando uno está enojado, hermanos, no piensa. Cuando uno está en ira, no medita. Dice lo que sea, hace lo que sea. ¿Qué ha hecho este hombre? Ha arrancado su auto y ¡pum! Les ha pisado a todos los niños. Han muerto varios niños.
lo han agarrado, lo han metido a la cárcel. Él en una entrevista, él dice, perdón, es que estaba enojado, estas maestras, es que no dan lugar, y de nuevo se estaba enojando. Hermanos, esa no es la voluntad de Dios. El enojo les va a quitar cosas. El enojo, la ira les va a destruir. La Biblia dice, el hombre que no sabe controlarse es lo peor, hermanos, es un necio, dice la Escritura. Pero aquel que se controla, aquel que se domina, dice, es más grande que un hombre que conquista tierras, que conquista reinos. Ustedes quieren ser más grandes, hermanos, que no sé, los conquistadores, Simón Bolívar y todos los demás. Empiecen a controlarse, hermanos. Amén. A ver, todos digan dominio propio. La Biblia no dice demonio propio. Algunos no tienen dominio propio. Dejan que cuando alguien les molesta, parece que se les entra un demonio y todo. No, ándate, que no te quiero, que eres un accidente. ¿Cuántos hijos han sido dañados por el enojo de sus padres? ¿Y cuántos padres han sido dañados por el enojo de sus hijos? Cuando un hijo está enojado, ¿qué le dice a su mamá? Te odio, le dice, ¿no ve? Maldita la hora que me has traído. Yo no te he pedido nacer. ¿No? Espero que no haya alguien aquí así. Primer paso, vámonos a Proverbios 28:13. ¿Tienes problemas con la ira? Esto es lo que vas a hacer. Vámonos a Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. ¿Qué tienes que hacer, hermanos? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que esa conducta de ira que tú tienes, de enojo que no lo puedes controlar, es un problema. Lo primero que tienes que reconocer es que tienes un problema, hermanos. Se llama pecado y en este caso más específico se llama enojo. Enojo. Amén. Pregunto y levanten la mano. ¿Quiénes tienen ese problema de enojo? Levanten la mano, de falta de paciencia. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allá se señalan. 10, 11, 12. Si no reconocen, ya tienen un problema. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer que tienes un problema. Y si tú no lo estás reconociendo y dices, no, yo no me enojo tanto. Si me provocan, ahí recién. Segundo, cuando tú reconoces, también tienes que reconocer otra cosa. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, los versos que hemos leído la anterior semana. Entender que las pruebas va a ser un instrumento de Dios para que tú pierdas ese enojo. Hermanos míos, dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén, hermanos. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. ¿Qué necesitas para no enojarte? Paciencia. ¿Qué necesitas para no mandarle la presencia del Señor? Paciencia. ¿Qué nos decía el pastor? No sé qué pastor nos predicaba y nos decía, antes, ¿cuál era la frase cuando alguien te hacía enojar? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿No ve? Te has enojado y dices, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Ahora ya ha cambiado, dice. Ahora es, Señor, recíbelo con el mismo gozo con que te lo envío. Porque no hay paciencia. Entonces tienes que entender que si tienes un problema de ira, tienes un problema de falta de paciencia, Dios, ¿qué te va a dar? Pruebas. Amén, hermanos. Entonces cuando venga una prueba fuerte, tienes que ser agradecido. ¿Tienes problemas con ira? Tranquilo, tranquila, como tú no quieres abandonar y dejar la ira, vas a recibir pruebas muy fuertes hasta que dejes la ira y seas paciente. Tercero, tienes que dejar toda esa ira, no a ti, a Dios. Vayan a Romanos capítulo 12, 19. Romanos 12, 19.
Romanos 12:19. ¿Qué dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la ira? Generalmente cuando uno está enojado, quiere tomar venganza en sus manos. Tu esposa te hace enojar y tú estás renegando y vos quieres que se arrepienta de hacerte enojar y vas a hacer algo. Alguien te hace enojar y vos quieres que esa persona pague por lo que te está haciendo. Algunas veces yo cuando conduzco y me cierran y se paran, yo digo, le voy a hacer lo mismo y quiero ir y que sienta lo mismo que yo. Y me estaciono intencionalmente para que espere, hasta que veo que se baja y recién avanzo. ¿Quién está tomando venganza? Yo estoy tomando venganza. ¿Qué quiere decir? Que Dios no va a hacer nada. Cuando tú tomas venganza con tus manos, Dios abandona tu venganza. Por eso Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor. Alguien te ha hecho daño, tú tienes que confiar que el que te va a proteger del daño, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿para qué te vas a enojar? Si alguien te hace algo, vos solo tienes que decir, Señor, mira lo que me ha hecho. Yo le perdono, Señor, pero si quieres hacer algo, ya, vos sabrás. ¿No ve? Orar por vuestros enemigos. Y yo les he enseñado a orar por sus enemigos. No es, yo pastor oro por mis enemigos, ¿no ve? ¿Y cómo oras? Señor, castiga lo que sufra, Señor. Que le hagan lo mismo que me han hecho a mí. Eso no es orar por tus enemigos. Orar por tus enemigos es, Señor, perdónalo porque no sabe lo que ha hecho. Perdónalo, Padre Santo, porque me está quitando el terreno. Perdónalo, Señor, porque me ha quitado la persona más importante que tengo. Perdónalo, Padre Santo, porque me ha lastimado, ha hablado mal de mí, me ha hablado mal testimonio. Padre bendito, perdónalo, cuídalo, guárdalo, protégelo, Señor. Que te conozca, que se arrepienta, que Él pueda entrar a tu reino. Eso es orar por tus enemigos. Lo otro no es. Entonces reconoces que tienes un problema. Segundo, tienes que reconocer que Dios va a usar pruebas para quitarte ese problema. Tercero, tienes que dejar y abandonar esa ira para que Dios haga algo. Él va a hacer. Tú no te vengues, tú no hagas nada. Dios lo va a hacer. Y por último, Romanos 12:21. Ahí, súper cerquita. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Piensen bien en lo que van a decir. Alguien te trata mal, ¿qué tienes que hacer? Tratarle bien. Hay hermanos que no piensan lo que dicen, hermanos. En uno de los días de elección, y creo que no se los he contado, si se los he contado no me acuerdo. Un día teníamos elección aquí, y hay hermanos que no controlan su lengua. Y tal vez no era con intención del hermano que ha dicho esto. Pero este hermanito anciano ya, que había venido unos 4 domingos a la iglesia, él no era miembro de la iglesia, estaba sentadito por aquí adelante, creo. Y él no tenía la fichita que decía miembro. Y uno de los hermanos viene y no le ha dicho contacto. Por eso hay que pensar bien antes de decir las cosas. Tú puedes decir algo correcto, o sea, algo verdadero, pero de la forma incorrecta. Y si lo dices de la forma incorrecta, vas a dañar, vas a lastimar, vas a herir y puedes hasta destruir. Cuando la Biblia dice, en la boca está el poder de la vida y de la muerte, no significa que si tú declaras vida vas a tener vida, o si tú declaras muerte vas a tener muerte. Está diciendo que tus palabras tienen tanto poder que puede hacer que alguien se suicide. Tus palabras tienen tanto poder que puede hacer que tu hijo sea un fracasado toda su vida por tus palabras. Porque en tu momento de ira, en tu momento de descontrol, has dicho lo que sea. Y este hermano, lo que le dice al hermano ancianito, le dice, hermano, usted no es miembro, tiene que sentarse atrás. Y lo ha dicho así directo. Y el hermano se ha sentido mal, obviamente se ha ido atrás. ¿Y saben cómo se ha ido a su casa? Llorando. Yo he ido a visitarle y seguía llorando, ancianito ya. ¿Y saben qué me decía? Pastor, ¿acaso no soy miembro? Yo ya he asistido más de un mes a la iglesia. ¿Y por qué me han votado así? Él se ha sentido hasta votado, y ya no ha vuelto a la iglesia.
Escuché de otro hermano un comentario que espero que los hermanos nuevos no hayan escuchado, pero vean cómo a veces no controlamos la lengua. Estaban en el ensayo de coro y un hermano dijo esto: ¡ay! Ahora tantos ya están. Y nosotros los antiguos que hemos practicado tanto, y ellos en un ensayo ya están cantando. Yo digo, espero que no hayan escuchado los nuevos, porque ese hermano tiene un problema con su lengua y con el control, y no es nuevo. Es un hermano nacido de nuevo de hace años, pero ya nacido de nuevo ya lo estoy dudando, porque creo que es el mismo hermano del ancianito. Así como el ejemplo que les pongo y tan realista en la iglesia, yo les pregunto: ¿qué cosas estás diciendo que puede estar dañando a tu esposa? ¿Qué cosas estás diciendo que puede estar dañando a tu esposo? ¿Qué cosas estás diciendo que puede estar dañando a alguien? Vence al mal con el bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hablar bien. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo afable. Si hay alguna virtud alguna, eso hablen. Ya no le critiques todo el tiempo a tu esposa. Empezá a halagarle. Algunos somos expertos en solo ver los errores. ¿Se han dado cuenta? Y no es que lo hacen con mala intención, pero tienes que cambiar, hermano. Tienes que cambiar, hermana. No es que lo hacen con mala intención. O sea, toman la sopita y en vez de decir, qué rico están las verduras, le falta sal. ¿No ve? O comen un poquito de la carne, le has puesto mucho condimento, ¿no ve? Y hermanas, ¿eso les gusta o no les gusta? No les gusta, ¿no ve? Les duele. Y algunos que son explosivos y tienen problemas con la ira, ¿qué van a decir? ¿Le falta sal? Ay, entonces a la siguiente sin sal. Le has puesto de todo, ¿no? Has llegado atrasado. Ay, entonces, pero yo, y empiezas su enojo. ¿Se dan cuenta? No controlan su enojo, no controlan su lengua. ¿Por qué Dios te ha dado una lengua? La lengua, hermanos, está encarcelada y tiene que estar encarcelada por estos barrotes de marfil. Tiene que estar ahí adentro encarcelada. Y tienen que pensar antes de hablar y tienen que escuchar más. Hermanos, no por nada tenemos dos oídos. Dos oídos es para escuchar más, una sola boca para hablar menos. El que habla va a caer en mucha condenación. Es mejor que la gente piense que eres un tonto, que abras la boca y disipes todas las dudas. Hay algunos que hablan tanto y dicen cada sandez y cada cosa, hermanos, y tenemos que empezar a hablar menos, a escuchar más y a enojarnos menos, como dice Santiago, ¿no ve? Si te vas a enojar, pero tienes que ser tardo en enojarte, paciente, soportar las debilidades de tu hermano, soportar las dificultades de tu hermano, entender que las otras personas también están pasando cosas malas, hermanos, y eso les va a ayudar a controlar su enojo. Cuando tú solo piensas en ti mismo y no piensas en el otro, vas a enojarte de todo. Por ejemplo, cuando tú estás en el auto y siempre viene una señora renegando, ¿no ve? ¿Cómo reacciona la gente con esa señora renegando? Vean esto, sube la señora, ay, que estos minibuses, siempre donde sea, mira, 1 hora estoy esperando y recién, ustedes seguro siempre están trameando, nunca trabajan, y están renegando. Y de paso te empuja. Y el que es empujado, ¿cómo reacciona? A ver, señora, ay, pero usted, y hay una pelea. Si el chofer está enojando, si hay alguien que es ejemplo de paciencia, es el chofer. ¿Por qué? Porque yo he sido chofer, yo sé qué es ser chofer. Porque estás en el volante y cuando alguien sube enojado así, te hace renegar a vos también, que quieren que pares donde sea. De pronto los bocinazos, otro que se te adelanta, tienes que estar atento, el policía, los semáforos, los bocinazos, y está ya el chofer. ¿Quieren tener paciencia, hermanos? Sean choferes. Van a aprender a tener paciencia. Pero cuando uno responde mal con mal, el mal acrecenta. Cuando tu esposo llega renegando y tú le hablas mal, pucha, se van a pelear de todo, hasta de una media,
hasta de un cepillo, hasta de algo tan insignificante, una monedita que estaba ahí o el pan que alguien lo ha mordido. Y empiezan a pelearse. ¿Por qué? Porque no se controlan. Algo que les va a ayudar, lo que les decía, es pensar en el otro. De mí, cómo ya no me hacen renegar los minibuses a veces o las personas que suben renegando. Pienso en lo que está pasando la otra persona. Y cuando sube así súper renegada la señora, imagino la peor escena y digo, ¿qué estará pasando la señora? Tal vez su esposo le ha dejado, su hijo está tomando y tal vez tiene una deuda tan grande que no sabe cómo pagar. Y por eso no quiere aumentar 20 centavos más a su pasaje. Entonces yo ya no reniego y me da pena. Y me puede empujar. Y cuando me empuja, yo no reniego porque yo imagino lo que está pasando ella y digo, pobre señora. Y en vez de renegarme, puedo sacar un dulce. Digo, señora, le invito. No quiero tu dulce. Gracias, señora. Y me lo como. Y le puedo dar un folleto. Este folletito sí, acépteme, señora. Cuando alguien te robe, no te enojes. Tienes que dejar lugar ¿a qué? A la ira ¿de quién? De Dios. Y te van a robar y te tu celular. Era todo tu esfuerzo, todo tu trabajo. Pero luego imagínate la peor escena del ladrón. Tal vez de niño ellos no han tenido los papás que tienes. Tal vez nadie le ha querido ayudar. La vez que ha ido a una iglesia lo han maltratado y se ha salido y no encuentra ayuda, no sabe qué hacer más de su vida. Y si él muriera se va a ir al infierno y en vez de dolerte, tú lo vas a ver con tanta misericordia y vas a decir, pobrecito, Señor, que le ayude mi celular. Y Señor, que vea los videos que tengo y que se convierta. ¿No ve? Que lea mis mensajes y que te conozca a ti. Cambia, ya no te enojas. Y cuando llegue tu esposo, tal vez no reniegues directamente. Tú mírale y hace algo y empieza a renegar por algo. O tu mamá que llega a la casa y a veces algunos hijos siempre reniegan porque dicen, hago todo, y mi mamá parece que busca todo así como, esto no está bien, y empieza a reñirte de algo. Vos pensá, a ver, ¿qué ha pasado con mi mamá? ¿Será que yo no sé algo de mi mamá? ¿Será que no sé cuánto debemos al banco y qué está haciendo ella para poder pagar y qué está haciendo mi papá? ¿O será que a mi esposo su jefe le ha reñido tanto y no sabe cómo desestresarse? Y si tú reniegas con el enojo de tu esposo, ¿qué va a pasar? La batalla campal. Y tus hijos llorando en el cuarto, y ustedes dos discutiendo, y tus hijos no saber qué hacer, y ellos van a tratar de buscar, no sé. ¿No ve? Entonces, ¿cómo tienes que vencer eso? El mal con el bien. ¿Está enojado? Ya, hijo, sentate, papá. ¿No ve? A tu papá o a tu esposo, hijito, ya sentate. ¿No ve? Algunas esposas le dicen hijo a sus esposos. Tráeselo agüita, sácale las medias, lávale los pies, hazles masajes, tráeselo algo. Y si tu esposa está así, igual. Hay algunos esposos que todo el día están en el trabajo, y a veces eso es bien difícil, todo el día están en el trabajo y pasan tantas cosas y llegan a la casa cansados, todo lo demás. Y no hay un entendimiento. Tampoco el esposo entiende que su esposa está todo el día con los hijos y que sus tareas, que esto, que lo demás. Y los dos están cansados. O sea, no es que uno nomás, los dos están cansados y uno quiere descansar y el otro también. Y ahí empieza la pelea. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejar de pensar en ti y morir. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y amar a tu esposa como Cristo ha amado a la iglesia. Y trabajar un poquito más. Así cansado, atender a los hijos. Así cansado, alcanzarle algo a tu esposa. Va a haber un enojo en tu corazón un poco grande y vas a decir, ¿pero por qué? Pero al llegar la noche vas a sentir que el Espíritu Santo va a cambiar a tu esposa, va a cambiar a tu esposo. Al llegar a la tarde vas a ver que el Espíritu Santo cumple todas sus promesas y vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un poco cansado, sí, pero vas a vivir en un hogar tranquilo y en paz. Amén, hermanos.
Tengamos paciencia. Primero tengamos paciencia para con todos los demás. Y por último, tengamos paciencia para con Dios. Segunda Pedro 3:9. Con estos dos versos termino, hermanos, y oramos, ¿ya? Segunda Pedro 3:9. Dice, Segunda Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo es Dios con nosotros? Paciente. Dios, ¿por qué todavía no ha venido, hermanos? Porque es paciente. ¿Por qué Dios no ha venido? Porque Él es paciente, no quiere que nos perdamos. ¿Saben por qué Dios no ha venido? Porque todavía tienes hijos que no conocen al Señor y Dios no quiere que se vayan al infierno. Jóvenes, ¿saben por qué Dios no ha venido hasta hoy cuando ya se han cumplido todas las profecías? Porque tienes amigos a quienes tú no les has predicado y si Él viniese hoy, ellos se pierden, se van al infierno. Dios es tan paciente para con nosotros, Dios es tan paciente para con nosotros, que está esperando que tú prediques. ¿Estás pasando pruebas? Lee Santiago capítulo 2, versículos 3 y 9, o capítulo 2, Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué tenemos que tener, hermanos, hasta que venga el Señor? Paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué tenemos que tener? Paciencia hasta la venida del Señor. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hay algunos que dicen, ay, Dios todavía no va a venir. Tantos años han predicado que Dios viene, que Dios va a venir. Tantos han dicho ya el año 2000 va a venir, no 2012 va a venir, ahora 2017 va a venir. No. Hermanos, Dios va a venir. Tengan paciencia. Tengan paciencia, hermanos. Nuestro Salvador va a venir. Y aquellos que han nacido de nuevo van a estar con Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tengas paciencia. Amén, hermanos. Paciencia a la venida del Señor. Paciencia con tus hermanos. Y sobre todo, paciencia contigo mismo. Hermanos, se los ruego. Tengan paciencia con ustedes. Ténganse paciencia ustedes mismos. Nadie de la noche a la mañana ha sido un apóstol. Es un proceso. ¿Te falta cambiar? Tranquilo, tranquila. No te frustres, no digas, ay, otra vez me he enojado, ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero, ya no he nacido para esto. No, ten paciencia contigo mismo. Aquel que ha comenzado la obra en ti, la va a perfeccionar hasta el último día. El día de hoy, ¿tenemos algún nuevo que nos haya visitado? ¿Alguien que haya venido por primera vez a la casa del Señor? Arriba hay alguien. Abajo tenemos a alguien que nos ha visitado por primera vez. Hermana, ¿es la primera vez que vienes? ¿Cuál es tu nombre? Hermana Rosa. Que Dios te bendiga, hermana Rosa. ¿Ya te has entregado al Señor? Sí. Amén. Si quieres volverte a entregar, puedes hacerlo. Y vamos a orar por ti, todos los hermanos. Que el Señor responda el clamor de tu corazón. Pongámonos de pie, hermanos. Ténganse paciencia, hermanos. Y tengan paciencia a los hermanos que no están creciendo como ustedes. Que el Señor me dé paciencia para con todos ustedes. Y que Dios les dé paciencia para conmigo, hermanos. Que el Señor les dé paciencia para con sus esposas y esposos, para con sus hijos y padres, para con sus compañeros de trabajo y para con sus jefes. Esperen en paz.
Esperar en paz, paciencia. Soportar las aflicciones, paciencia. No explotar, controlar tu enojo, paciencia. Vale enojarse, pero no vale explotar y dañar a la gente por tu enojo. Los que tenemos problemas con el enojo, el día de hoy lo vamos a dejar en el altar. Amén, hermanos. Los que tenemos problemas con ese momento de ira y hemos dañado, hemos lastimado, el día de hoy vamos a dejarlo todo eso. Vamos a renunciar, hermanos. Amén. Así que todos aquellos que tienen problemas con el enojo, doblen rodillas, vengan al altar, vengan corriendo, sean impacientes para eso, hermanos, y entreguen, hermanos, ese enojo, entreguen esa ira, entreguen ese problema al Señor. Campeón. Y vamos a renunciar, vamos a dejar el enojo. Vamos a dejar la ira y vamos a entregarnos al Señor. Si crees que no tienes un problema con la ira, ese es tu peor problema. El primer paso es reconocer que tienes ira, reconocer que tú no puedes, nosotros no podemos. Necesitamos un Salvador y ese es Cristo Jesús, que ha muerto en la cruz del Calvario, que Él ha entregado toda su vida en obediencia por nosotros, que Él ha sido paciente hasta la muerte de cruz. Necesitamos al Salvador Jesucristo, que se ha entregado por nosotros. Jesucristo ha dado todo por nosotros. Él ha entregado todo para que nosotros tengamos paciencia, y en Cristo Jesús lo tenemos todo. En Cristo Jesús lo tenemos todo. ¿Estás pasando una enfermedad? ¿Estás pasando un problema? ¿Estás pasando una aflicción? Dios está permitiendo que pases ese problema y esa aflicción porque está trabajando en ti. Está trabajando en ti. ¿Has dañado a alguien con lo que has dicho? ¿Has dañado a alguien porque no has controlado tu ira, tu enojo o tu carácter? Entonces pídele perdón a Dios y Dios te va a perdonar, porque así es nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿Has dañado a alguien? Entonces pedile perdón a Dios. Y luego tienes que buscar a ese hermano y pedirle perdón. Buscarle a esa hermana, pedirle perdón. Buscarle a tu esposo y pedirle perdón. Buscarle a tus hijos y pedirles perdón. Porque Dios te va a perdonar, pero tú también tienes que ir a pedir perdón. ¿Has dañado a alguien con tu enojo? Pide perdón. Y pídele a Dios ese dominio de tu cuerpo, de tu carácter. Responde bien y piensa bien lo que vas a decir. Diles cosas buenas. Bendice y no maldigas. Padre eterno, Dios bendito, te encomiendo, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, de aquellos, Señor, que quizás tienen un problema en su vida y no entienden, Señor, que tú has mandado esa prueba para que ellos sean perfectos, para mejorar su carácter, para que ellos puedan confiar en ti plenamente, para que ellos puedan asemejarse cada día más a ti, Señor, para que ellos, Padre bendito, puedan ser a tu imagen. Te entrego la vida de los jóvenes que no controlan bien su carácter, Señor, que se enojan inmediatamente con las cosas, que se enojan con alguna injusticia, Padre bendito, sin fundamento. Padre santo, dales un carácter suficiente para que ellos, Señor, puedan controlar su temperamento, que puedan controlar, Padre bendito, su enojo, porque su enojo les va a quitar muchas cosas en la vida, Señor. Su enojo les va a quitar muchas cosas, Padre santo. Te lo ruego, Padre bendito. Haz los hombres, Señor, pacientes, pacientes, Padre eterno, que esperen en paz, que tengan esa paz con conocimiento de ti, sabiendo que tú, Señor, tomas justicia, sabiendo que tú, Padre bendito, Señor, obras en justicia. Nos entregamos a ti. Hoy renunciamos a nuestro enojo, abandonamos, Padre bendito, y soltamos toda ira para que tú obres en nosotros, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Te amamos, te adoramos y te exaltamos, Cristo. Solo tú reinas y solo tú gobiernas, Padre eterno. Te amamos, Señor. Te adoramos, Jesús.